En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy hemos recibido tu llamada y te has quedado mirándonos a los ojos porque quieres que sigamos el camino que eres tú. Te imploramos que envíes a tu Espíritu que nos acompañe en esta aventura que vamos a recorrer en este día. Ya que tú nos invitas a caminar contigo. Espíritu Santo, venimos hoy con una actitud de búsqueda. Queremos descubrir cuál es el querer de Dios para nuestra querida Acción Católica y para la vida de cada uno de nosotros. Por eso, te pedimos que ilumines nuestra mente para comprender con claridad cuál es la voluntad de Dios. También te pedimos que prepares nuestro corazón para que se abra a tu divina voluntad y se decida adherirse a Él con toda su fuerza. Queremos adherirnos a la voluntad de Dios. Primero tenemos que hacer un proceso de desprendimiento. El querer de Dios a veces se identifica con el nuestro, pero a veces no. Por eso es necesario hacer un paso previo antes del discernimiento. Esto es, pedirle a Dios que nos conceda sus dones. Que no seamos indiferentes, sino más bien en una actitud de abandono en las manos de Dios, confiados en que lo que Él dispone para nuestra vida será lo mejor. El discernimiento consiste en la elección de una entre dos o más opciones que se tienen en la vida. Por eso es importante nombrar con claridad la cuestión que queremos discernir. Y en este caminar, primero hacia nuestras asambleas, hasta a nuestra asamblea plenaria, queremos que Él esté presente, que Él nos ayude a discernir cuáles son los mejores caminos para la acción católica en este ya querer llegar a los 100 años. Pero también quiénes van a ser las personas que van a estar al frente en este próximo trienio. Por eso queremos evaluar los frutos que hay en nuestro interior. Lo que hemos hecho en esa asamblea también vamos a informar. Estos frutos los evaluará el Señor. Preguntémonos en nuestro interior. ¿Tenemos claro nuestro amor por Él? ¿Sentimos presente en nuestra persona su gracia? ¿La hemos aceptado? ¿Estamos luchando por vivir en paz con nosotros y con los que están junto a nosotros y en sí por nuestra sociedad? ¿Tenemos la paciencia necesaria para aceptar los tiempos del Señor que no son nuestros tiempos? Él tiene sus tiempos especiales. ¿Somos fieles? ¿Le somos fieles al Señor? Preguntémonos en esta tarde, ¿cuánta es nuestra humildad
para aceptar que necesitamos de Él y de los demás, que no podemos hacerlo todo nosotros ni a nuestra manera. Nos surge esa humildad. Que si tenemos ese dominio de nuestra persona, que no nos dejemos llevar por nuestras emociones nada más, sino que las razonemos y tengamos esa inteligencia emocional para que nuestros grupos caminen de mejor manera. Nos damos cuenta que nos hace falta mucho. Esta tarde alabemos y adoremos a Dios en su presencia, que nos permite estar con Él, porque Él dijo, cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pidamos que nos dé la fuerza necesaria para llevar a cabo su plan con alegría y gozo. Que así sea. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora nos va a hacer favor de compartir el tema de este día. Silvia Guzmán Montes, que es la presidente nacional del movimiento de estudiantes y profesionistas y que es de la ciudad de Puebla. También militó en la JCFM y es una enamorada de la Acción Católica. Vamos a escuchar con atención y vamos a tratar de participar en lo que ella nos indique. Bienvenida, Silvis. Hola, Chayito, buenas noches, qué bonita presentación, muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Más que tema, quisiera que fuera una charla entre todos, es algo que de algún modo nos va preparando para la próxima Asamblea Plenaria Nacional y pues creo que es muy importante como un recordatorio para muchos, puede ser información para otros, que nos puede servir en esta preparación y en este caminar. Bien lo comentaba Chayito en la oración, pues tener ese corazón, ese abandono. Silvia, se apagó tu micrófono. Perdón, por favor, los demás apagar su micrófono. Ah, ok, gracias. No sé en qué parte me quedé, pero lo que les comentaba es que esto para una charla, recordatorio, información para unos o para otros. Mimi, no sé si me das privilegios para compartir pantalla. Ya puedes compartir pantalla. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bien. Me parece que ya se ve. Ustedes me dicen si tienen algún problema con verlo. Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, lo que vamos a ver hoy es sobre la metodología para el apostolado, en específico de la Acción Católica Mexicana. Este es nuestro tercer tema de formación. El primero fue de la identidad de la Acción Católica, que nos lo dio Chayito. El segundo, la historia de la Acción Católica, que nos lo dio el padre Chuy Treviño. Y bueno, este tercer tema se basa un poquito más en la forma en cómo la Acción Católica trabaja. Denme un segundo. Ok. La primera parte, dividí esto en tres secciones. La primera parte es analizar y recordar un poquito la metodología del ver, juzgar y actuar. Esta metodología para muchos va a ser conocida porque es con la que la Acción Católica ha trabajado desde siempre. Para eso les pongo un antecedente. En el ver, juzgar y actuar sus orígenes empiezan en 1930 y estos son en algunas propuestas pastorales de la Juventud Obrera Cristiana.
Ellos hacen una metodología que es revisión de vida. Como dato curioso, es una metodología que también usamos en el MEP como herramienta. Esto surge de la Juventud Obrera Cristiana y entonces empieza a tener un orden. ¿Dónde empieza ya como una estructura, una metodología adoptada por la Iglesia? Pues es en 1961 por el Papa Pío XIII. Aquí ya él pondera la metodología en la encíclica Mater et Magistra. En el 65 ya está en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, los gozos de la esperanza, promulgada por Paulo VI. Y él ya muy concretamente, pues propone emplear este método para la formación pastoral del apostolado de los laicos. En el 68, ya a partir de entonces, la metodología es adoptada por la Segunda Conferencia General de los Obispos Latinoamericanos en Medellín, y este documento ya lo hacen con el método ver, juzgar y actuar. En la tercera conferencia celebrada aquí en Puebla, se hace esta reflexión pastoral y también la consideran en Aparecida, que esto fue en el 2007. Ahora, esto no es que se haya quedado ahí, muy concretamente en nuestro país, en México, el Episcopado Mexicano en el 2018, cuando publican el Proyecto Global de Pastoral, bueno, ellos ofrecen pues esta luz que puede ayudar a responder qué significa celebrar la fe aquí en México. Y en concreto, pues analizamos cómo vamos a trabajar o a llegar a los 200 años de la redención de Cristo, de la resurrección de Jesucristo en el 2033 y los 500 años del acontecimiento guadalupano. Entonces, este contexto es justamente para analizar que esta metodología de la acción católica, pues literalmente es una metodología muy usada por la Iglesia misma. Bueno, en concreto, ¿qué significa ver, juzgar y actuar? Aterrizándolo, en el plano pastoral, bueno, ver es asumir la historia, los hechos y las personas que hacen la historia como un lugar teológico que permite discernir el significado actual de la revelación y de la fe. Partir de lo real, de lo que sucede en la comunidad, en la familia, en la parroquia, en la diócesis, en México de manera general. O sea, ver significa asumir los hechos que están aconteciendo en este momento. Entonces, nosotros de las diferentes partes de la República Mexicana, de las diferentes diócesis, pues tenemos una realidad. Entonces, en esta parte nos permitimos discernir el significado actual de la revelación desde la fe. Ahora, juzgar es, una vez observada con atención la realidad, ahora vamos a discernir lo que se ha visto a la luz de la palabra, lo cual a la vez permite comprender mejor la historia y es también mejor comprendida desde un impacto de esta historia. ¿Okay? El juzgar ya es ese discernimiento puro, es ya recopilamos los hechos, los acontecimientos en el ver. Bueno, ahora vamos a ir discerniendo, ir seleccionando esto a la luz de la palabra. Recuerden que estamos en este método con el enfoque cristiano de la Iglesia. Y el actuar, bueno, el método concluye cuando una vez explicitada, o sea, ya teniendo todo claro, todo con nombre y apellido, la revelación gracias a la historia actual, el magisterio, o en este caso podemos ser la acción católica, orienta concretamente a la respuesta de la fe en el hoy y en el aquí, para transformar la realidad. Es el tercer momento, el actuar. Ahora, ¿qué es importante? Esto no se trata de ser personas totalmente intelectuales, que analizamos la realidad, vemos qué sucede, buscamos responsables y culpables y entonces nos encomendamos a Dios. Sí, no, va más allá. Va a tomar acciones justamente con este análisis, con esta responsabilidad para transformar nuestra realidad. Eso es algo muy importante que nos ha distinguido a la Acción Católica desde siempre, que, o sea, cambiar esos entornos mejorando la realidad tal cual.
Ahora, estas palabras literales que da el Papa San Juan XXIII, lo tomé del documento literal y dice, cuando propone esta metodología para aplicar en el apostolado de los laicos, dice, al traducir en realizaciones concretas los principios y las directrices sociales, se procede comúnmente a través de 3 fases. Primero, el planteamiento de las situaciones, la valoración de las mismas a la luz de aquellos principios y de aquellas directrices, que este viene siendo el ver. Luego, la búsqueda y determinación de lo que puede y debe hacerse para llevar a práctica los principios, es el juzgar. Las directrices en las situaciones según el modo y medida que las mismas situaciones permiten o reclaman. Son 3 momentos que suelen expresarse en 3 términos: ver, juzgar y actuar. Entonces, esto prácticamente es ya algo súper establecido que San Juan XXIII nos regala. Ahora, ¿qué es muy importante? El ver, juzgar y actuar, que es algo que la Acción Católica ha hecho por muchos años, tiene una coherencia, no es algo que se ocurrió, es algo que alguien dijo, sino es todo un proceso cíclico. Primero, ¿qué hacemos? La realidad analizada es el ver, el interpretada en el juzgar. Primero vemos para poder juzgar. Del diagnóstico de lo que se ve, deriva del diagnóstico que se deriva de la comparación del ver, con el juzgar emerge el actuar. Entonces es uno seguido de otro. Pero simultáneamente, esto es muy importante, préstenle mucha atención a esto. Simultáneamente al actuar ya se está viendo nuevamente y juzgando nuevamente. ¿Qué es importante comentar en este ver, juzgar y actuar? No es algo estático. Este método no se trata de ya vimos, ya juzgamos, hemos actuado y entonces esperamos el reino de Dios. No, esto es cíclico, porque nuestra realidad es cambiante, se está moviendo todo el tiempo. Los cambios en nuestro mundo, en nuestro entorno, están dándose a pasos agigantados. Entonces, estamos resolviendo algo, vimos algo, pero si nosotros nos tardamos en juzgar eso desde la metodología, quizá nuestro actuar sea muy lento. Ejemplo real, mejor dicho, situación real. Hace 3 años, hace 4 años, cuando esta nueva Junta Nacional estuvo en la asamblea pasada, pues nadie se imaginaba que iba a haber una pandemia mundial y que iba a paralizar a todos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahí? Bueno, ver desde la realidad actual, juzgar desde esa realidad, confinamiento, temas de salud, problemas emocionales, decadencia del culto, muchas situaciones que sucedieron, baja de militantes, y a partir de ahí tuvimos que hacer acciones de actuar. Entonces, en nuestras diócesis, en nuestros grupos base, tenemos que hacer esto: ver, juzgar y actuar, pero no estático, no es algo que podemos ver en un año, juzgamos el siguiente y actuamos en el siguiente y ya quedó. Es un ciclo y es un constante movimiento. Entonces aquí quisiera retomar las palabras que dijo Chayito al principio. O sea, es esa disposición total que nosotros pudiéramos tener, es muy buena para que podamos aplicar este método. Y algo también muy importante que quiero resaltar es que la Acción Católica se guió por este método mucho tiempo y de algún modo generó muy grandes frutos en la sociedad mexicana. Entonces, esta es la manera general del ver, juzgar y actuar. O sea, es como la parte teórica. Pero ahora, ¿cómo nosotros vemos, cómo nosotros juzgamos y cómo nosotros actuamos? Entonces, aquí es muy importante hablar un poquito de la pastoral orgánica de conjunto. Entonces, me gustaría sí que alguien pudiera comentarnos qué es la pastoral, el concepto que tengan de la pastoral, porque esto nos va a ayudar y nos va a dar luz para poder aterrizar nuestra metodología. ¿Quién guste? Yo puedo participar. Sí, adelante, Javier, puedes participar. El concepto de pastoral que manejamos la pastoral es el conjunto de acciones que tiene la iglesia para atender a su diócesis, a sus feligreses en un determinado campo.
Por ejemplo, pastoral social, por ejemplo, pastoral juvenil, por ejemplo, pastoral litúrgica, etcétera. Ok, Javier, muchas gracias. Sí, es la definición correcta. Vamos a irla platicando. ¿Qué es la pastoral? Como lo dijo Javier Macías, es la labor que realiza la iglesia, o sea, acciones concretas para cumplir la misión evangelizadora. Son acciones que la iglesia hace a favor de determinado sector de la sociedad. Que es muy importante recordar. La iglesia no es precisamente el espacio donde todos vamos, oramos, frecuentamos nuestros sacramentos y ya. La iglesia es mucho más que eso, mucho, mucho más que eso. Entonces, además de frecuentar las capillas donde nos reunimos, además de frecuentar y ser constantes en los sacramentos, pues la iglesia tiene una misión muy grande, que es trabajar en la pastoral. Ahora, para la Acción Católica en específico, ha sido un compromiso desde su naturaleza. Cuando el Papa instituye a la Acción Católica, Pío XI instituye a la Acción Católica, le da esa esencia, la esencia de evangelizar desde nuestros entornos. Entonces, si son de la UFCM, desde el entorno suyo, de la señora, de la mamá, de la persona de la tercera edad, de la mujer de la tercera edad, desde su entorno va a evangelizar. Los señores de la UCM igual van a hacerlo desde su entorno. Entonces, ellos tienen enfoques específicos, sigue ACJM y JCFM, son directamente a los jóvenes, ACAN con adolescentes y niños, y los grupos especializados directamente desde su enfoque, en MORAC, MEAC, OMAC y MEP. Entonces, ¿qué es importante también recordar? No solo se trata de ser militantes, recibir nuestra tésera y quedarnos con eso, sino requiere que estemos unidos a la pastoral como un solo cuerpo. Estar orgánicamente unidos al cuerpo significa que todos y cada uno forman parte de un todo. Todos formamos parte de un todo. Ahorita lo estamos haciendo muy enfocado a la Acción Católica, pero en cualquier movimiento católico somos parte de la pastoral. Entonces, hay quienes se preocupan por los enfermos y está la pastoral de la salud. Entonces, todos vamos construyendo un poquito del reino de Dios, construyendo y trabajando en la iglesia desde nuestro entorno, desde nuestra esencia, de nuestro quehacer y ser. Entonces, vamos aportando, pero sí es muy, muy importante esta parte de la disposición a incorporarnos nosotros a nuestra pastoral. Entonces, cada diócesis tiene un plan de pastoral diocesano. Es muy importante que todos estemos insertos en él, que sepamos en qué está caminando nuestra iglesia local y que en qué está trabajando la iglesia de manera general. Entonces, no somos grupos aislados, sino somos unos grupos que estamos unidos a la pastoral orgánica. Somos parte de la pastoral. Entonces, la pastoral en sí sola no es nada si no existen cristianos comprometidos que podamos trabajar en ello. Y bueno, pues un agente de pastoral, en nuestro caso, laicos comprometidos, militantes de la Acción Católica Mexicana, que colaboran en la evangelización, incorporados a una actividad especializada en algunas de las áreas de la pastoral. Y aquí vamos a ir como trabajando un poquito en qué tipo de pastorales. Entonces, estas son algunas, hay algunas diócesis que tienen unas más en las que pudieran integrarse, pero por decirlo de algún modo, las de cajón son estas. La pastoral catequética. Aquí, ¿quiénes entran? Pues todas aquellas actividades que pueden hacerse con retiros, con evangelización. Hay muchos cursos que de repente en las mismas diócesis van dando, en que se pueden ir como trabajando en estos aspectos, pláticas prematrimoniales, bueno, pláticas presacramentales de manera general,
pastoral litúrgica, y aquí esta viene con horas santas, tal cual la liturgia la liturgia eucarística, pues de manera general subsidios litúrgicos para festividades, todo el tema de los acólitos monaguillos que pueden estar como en las iglesias, adoraciones al Santísimo, todo eso va en la pastoral litúrgica. Pastoral social, la pastoral social es muy rica en temas sobre como de repente alguien lo confunde con actividades altruistas y ahorita vamos a tocar ese tema, pero por ejemplo, visitas a hospitales, hay, por ejemplo, personas o grupos que van afuera de los hospitales y regalan comida a los familiares, Cáritas, por ejemplo, Cáritas está en todas las diócesis de aquí de México, entonces ellos también son parte de la pastoral social, visitas a presos, apoyo a personas de escasos recursos. Aquí también entran, algunos la separan con la pastoral del migrante, muchos la integran aquí en la pastoral social. Entonces, bueno, es prácticamente un abanico muy, muy amplio de opciones. Luego, por ejemplo, la pastoral juvenil. Y aquí en la pastoral juvenil, pues está muy enfocada a jóvenes, tiene que ver con actividades, retiros juveniles, Pascuas, y aquí sí es una gama también amplia que se enfoca en la formación y en la evangelización de los jóvenes. Pastoral de adolescentes. Esta es una pastoral de algún modo muy nueva. Antes estaba unida a la pastoral juvenil. Ahorita ya, por lo menos desde el episcopado mexicano, desde la SEM, ya hay un obispo responsable de los adolescentes. Entonces, esta etapa de transición de la vida de entre niño a joven, pues sí necesita un acompañamiento, y entonces la pastoral de adolescentes ahorita se está enfocando justamente en ofrecer esos subsidios y material para apoyar a este sector. Pastoral universitaria, tampoco no todas las diócesis la tienen, algunas sí, y está enfocada, esta sí es muy especializada a universitarios, y les da un seguimiento de formación, de acompañamiento vocacional, no precisamente religioso. La pastoral de la salud, pues bueno, esta se enfoca, el MIAC está como pues ya muy inserto directamente con ellos, y se enfoca justamente en hospitales, todo lo que tenga que ver con la salud, pues está ahí la pastoral. Y luego les compartí bueno, como esta opción de la pastoral familiar, que atiende en casos específicos a la familia como un todo, que aquí de repente, por ejemplo, en Puebla, lo que yo conozco del trabajo de la pastoral familiar, trabaja con viudas, con matrimonios vueltos a casar, divorciados, o sea, tiene una gama también muy amplia aquí, por lo menos, sobre cómo va abordando temas de la familia. Entonces, apoyo psicológico también lo ofrecen. Entonces, estos son unos ejemplos de las pastorales que hay. Algunas diócesis manejan pastoral de comunicación, y igual pastorales más específicas, pastoral de indígenas, por ejemplo, que no en todas las diócesis está, pero recuerden, la pastoral son acciones concretas que hace la iglesia para atender a cierto sector. Entonces, esto es muy amplio. Ahora, aquí también me gustaría que haya un compartir por lo menos de 5 personas que puedan decir en su diócesis en qué pastoral están insertos. O actividades que consideren que entran en alguna pastoral. En pastoral litúrgica. Ok, pastoral litúrgica, muchas gracias. Pastoral catequética, Okay. pastoral litúrgica, pastoral social, pastoral de la salud, pastoral de la movilidad humana también, que es la de los migrantes.
Ok, muchas gracias. La de adolescentes en la Ok. Arquidiócesis de México y niños también. Ok, ajá, ok, Y pastoral de adolescentes. y estudiantes. Ok, señora, ok. pastoral litúrgica. Pastoral litúrgica. En la Arquidiócesis de Toluca, en la pastoral social. Ok, muchas gracias. De la diócesis de Matamoros, le podemos decir que dentro del organigrama de nuestra diócesis estamos insertos en la pastoral familiar en la dimensión de laicos, pero cada uno de nuestros grupos particulares, sí estamos insertos en la pastoral social más que nada social, litúrgica y catequética. Ok, muchas gracias. Yo también en Mexicali, en la pastoral de movilidad humana y en la pastoral litúrgica. Ok, muchas gracias. Dos más, ok. A ver, aquí en Aguascalientes el MEP trabaja en la profética, litúrgica y social, porque trabajamos con grupos vulnerables de adultos mayores en aportar alimentos y también en atención a los migrantes. Ok, perfecto, muy bien. Gracias. Y de rezo del rosario. Ok. Lourdes Ramírez, levantó la mano. En la diócesis de México. ¿Ay, dónde está para levantar la mano? En la diócesis de México, yo estoy inserta en la pastoral social caritativa. Trabajamos muy de cerca con Cáritas parroquial. Ok, muchas gracias. Flor. Flor, estás muteada, entonces no podemos escucharte. En la pastoral familiar como matrimonios y en la pastoral litúrgica. Bueno, de evangelización. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Ok, pues me da mucho gusto escuchar que estamos insertos, o sea, como Acción Católica estamos insertos en muchas pastorales. Ahora, ¿qué es importante? No es que estemos nosotros enfocados en una sola pastoral, sino que depende de la realidad, de la necesidad de nuestra diócesis, de nuestro carisma, es donde nos vamos insertando. La Acción Católica como tal, sí es una organización muy versátil, o sea, fuimos el brazo derecho de la iglesia por mucho tiempo, entonces pues podemos apoyar desde cualquier lado de la trinchera, podemos estar. Okay. Ahora, para ser agentes de pastoral y continuar o fortalecer todo este trabajo que estamos haciendo, se nos pide un renovado entusiasmo, lleno de fe y esperanza, que haga a un lado los miedos, la rutina y todo aquello que nos puede impedir evangelizar. Aquí sí es muy importante que entendamos que ser agentes de pastoral, o sea, es una actividad que se tiene que ir renovando siempre. Imaginemos que vamos y apoyamos al comedor diocesano y se nos hace costumbre. Entonces ya sabemos que siempre vamos a ir y vamos a entregar algún donativo, en especie o víveres o alimentos para el comedor. Y ya entonces es algo que siempre hemos hecho y se nos hace muy rutinario. Entonces ahí pierde un poquito esa esencia. O sea, sí necesitamos ese entusiasmo renovado, saber que cada vez que nosotros vamos al comedor diocesano a entregar lo poquito o mucho que podamos, sea llenos de fe y de esperanza, sabiendo que vamos a ayudar a alguna persona que en ese momento lo necesita. Que somos esas manos de Cristo que van y trabajan a favor de la iglesia y a favor de los demás. Lo que dice el Papa Francisco en casi siempre, ¿no? O sea, evitar esa cultura de la apatía, de la indiferencia, sino hacer acciones, salir de la iglesia y poder hacer acciones en favor de los más necesitados. Entonces, la pastoral como tal nos lleva a eso, a movernos para llegar a un Cristo necesitado. Evangelizar es llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad.
Y la evangelización trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres a la actividad a la que ellos están comprometidos, su vida y ambientes concretos. Entonces, la evangelización va desde ahí. Evangelizar a veces creemos que es más de dar un curso de catequesis o apoyar al padre con los temas presacramentales. No, evangelizar va mucho más que eso, o sea, ser iglesia va mucho más que eso. Eso es importante, es una parte de, pero ser iglesia y un laico comprometido es un todo muy grande. Entonces, ahora, aquí les voy a compartir un diagrama que quizá para muchos es conocido. Para muchos quizá por lo menos lo vimos en algún momento de nuestra vida. Esto fue un proyecto en 2009 que se hizo en los 80 años de la Acción Católica, justamente fue aquí en Puebla, que se celebraron. Y bueno, aquí los de la Acción Católica en ese momento hicieron este proyecto renovador basándose en las 4 notas características de la Acción Católica. ¿Por qué lo agregamos a este tema? Porque creo que es algo súper fundamental que tenemos que seguir explotando. O sea, si hacemos cuentas, esto fue hace más de 10 años, pero que está súper concreto y que nos va a ayudar a tener una acción católica más comprometida, inserta en la pastoral y trabajando de la mano con la iglesia como tal. Entonces, esto también es importante que todos lo sepamos, lo recordemos, lo tengamos muy presente, que la Acción Católica tiene esta estructura, las 4 notas características de la Acción Católica. Apostolicidad es prácticamente salir a la misión. Evangelizar a los militantes, evangelizar a la comunidad. El apostolado es muy importante para la Acción Católica. Es evangelizar, que les decía, no precisamente es un tema de formación, va mucho más allá, pero que también es necesaria la formación. Si nosotros solo hacemos acciones sociales porque nos llena el corazón y entonces decimos, no, pues sí, nosotros estamos, o sea, lo hacemos, pero no tenemos una formación cristiana o no lo hacemos desde el enfoque cristiano, sabiendo que nosotros somos las manos de Cristo para apoyar a los demás, es mero altruismo. No le ponga nombre católico si no existe una formación como tal o un enfoque cristiano. Esto es muy importante. Entonces, la diferencia entre un grupo de apostolado comprometido, inserto en la pastoral, y de una asociación civil con fines no lucrativos es esa, que nosotros, o sea, todos los movimientos cristianos tienen ese enfoque basándonos en la fe, tratando de apoyar a la iglesia en la necesidad de todos los sectores. Luego, la secularidad o laicidad, el laico como tal, la formación integral orientada a la evangelización, y es el anuncio y la denuncia, que es muy importante. Alguien que ha conocido a Cristo no se queda con los brazos cruzados. Quien conoce a Cristo, quien está formado y quien sabe, siempre va a tratar de transmitirlo a los demás. Cristo en ningún momento de la historia ha sido un concepto egoísta de uno mismo. Siempre se va a los enfoques hasta allá. Los mismos discípulos tuvieron ese mandato de Cristo. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia de encuentro con Cristo y por eso estamos aquí, porque quien lo conoce no puede ser indiferente a las necesidades de los demás, no puede ser indiferente a apoyar en la iglesia, a transmitir a Cristo a las personas más cercanas. Entonces, pues esto también es como muy importante. Organicidad, pues ya sabemos que todos somos parte de un solo cuerpo, la unidad. Es una estructura funcional general y las finanzas que impulsan a la Acción Católica. Sabemos que la Acción Católica tiene una estructura y esto también tiene una razón de ser. No es porque a alguien se le ocurrió y entonces es algo que hemos venido heredando, sino es algo que ha funcionado y que nos hace, pues de algún modo, funcionales en esta parte. O sea, saber que hay grupos base que son la esencia y
de todo el apostolado, que están los comités diocesanos, comités nacionales, toda esta estructura, que no solo hay un presidente, sino que hay un comité que va ayudando, nos ayuda a que nuestro apostolado como tal sea más eficiente. Entonces, y que seamos parte de un todo. Aun cuando todos somos Acción Católica Mexicana, tenemos carismas diferentes. En el caso del MEP nos enfocamos en estudiantes y en profesionistas, pero eso no quiere decir que veamos de manera aislada a los demás y digamos, no, nosotros somos de tal grupo, sino somos parte de un todo. Entonces, lo que nos hace una sola Acción Católica es esta parte de la unidad. Entonces, cada quien tiene carismas diferentes, cada quien incluso tienen materiales diferentes porque están enfocados a sectores muy propios, muy especializados, pero somos parte de un todo. Entonces, esa parte de la organicidad también es muy importante que la tengamos presente. Y la jerarquicidad, la comunión eclesial. Participar activamente en la pastoral eclesial en comunión con el obispo. De manera general, aquí es con el obispo para las diócesis, pero no puede haber un grupo base, un grupo parroquial, sin que tenga esa comunión eclesial con su sacerdote. No puede haber un comité diocesano sin que tenga esa vinculación con el asistente, con el obispo y con la dimensión de laicos diocesana que tenga. Entonces, es parte de participar activamente en la pastoral, es parte de ser iglesia. Y en el caso de los comités nacionales, pues igual con los asistentes, y en este caso específico con el obispo de la Adelay, al ser el tema nacional. Entonces, la jerarquicidad también es una de las 4 notas características. No es que una sea más importante que otra, sino las 4 son una base que consolida a la Acción Católica como tal. Entonces, no podríamos pensar en priorizar uno, dejar 1, 2, 3, 4 como prioridad, y entonces decir, pues sí, ya, con eso trabajamos. Sino son las 4, o sea, las 4 notas características son muy importantes para que tengamos una Acción Católica sólida. Si nos enfocamos solo en 2, en 3, algo no va a solidificarse porque justamente necesitamos una base completa. Entonces, sí quise compartir este diagrama porque nos va a ayudar o nos ayuda a entender que la esencia de las notas y también comprender que esto es algo que se hizo hace más de 10 años, 14 años de hecho, pero que sigue siendo vigente y que es algo que debemos de seguir trabajando y explorando. Obviamente con realidades un poquito diferentes, pero las bases siguen siendo las mismas. Y bueno, vamos a pasar a la tercera parte que quise como concretar sobre compromisos pastorales. O sea, sí podemos ver, sí podemos juzgar, sí, pero en el actuar, o sea, ¿cómo le hacemos? Y es algo que de repente creo que es muy importante. Cuando actuamos sin un análisis previo, real, objetivo, pues muy posiblemente lleguemos a tener algunos conflictos en el actuar porque no tendremos un panorama completo. Ahora, Proyecto Global de Pastoral. Este documento fue emitido por la Conferencia del Episcopado Mexicano en el 2018, o sea, que es justamente lo que les ponía la última parte en la línea del tiempo del método ver, juzgar, actuar. Hasta el último estaba que los obispos mexicanos hacen este documento y quienes ya lo leyeron, denle una releída, por favor. Es muy importante que lo tengan claro y quienes no, los invito a que lo lean. Está muy fácil googlear así un proyecto global de pastoral y les va a salir. Si no, de todos modos, les compartimos el link para que lo puedan tener en PDF. Pero se basa este documento en analizar, en ver la realidad de México, y aquí la ven los obispos de una manera muy global, juzgan acciones muy concretas
Y ya lo que yo les comparto por el tema del tiempo, por eso les digo que es muy importante que ustedes lean el documento para que puedan entender el contexto completo, sobre los compromisos pastorales que hacen. Entonces ellos seccionan y van teniendo algunos compromisos que no son, esto es importante, el documento no es propio de los obispos, no es que solo el obispo tiene que saber esto, o que solo el párroco tiene que leer esto, sino este proyecto es el proyecto de toda la Iglesia mexicana rumbo al 2031 y rumbo al 2033, que hace un momento les comentaba, los 2000 años de la redención de Cristo y los 500 años del acontecimiento guadalupano. Entonces, aquí les pongo como un concentrado de los compromisos pastorales. De la primera sección es opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Esto también es muy importante, que nosotros vayamos insertándonos cada vez más en estos temas sobre la dignidad humana. El Papa Francisco habla mucho de esto, sobre todo por la cultura del descarte, de lo desechable, de lo no duradero, que lo estamos como aterrizando en nuestra vida misma. Entonces, bueno, pues ellos que concluyen en este documento, pues que hay que destacar en los espacios eclesiales de evangelización y catequesis, una formación antropológica cristiana de manera integral y sistemática, presentando con claridad la persona de Jesucristo como modelo de hombre desde una perspectiva querigmática. Esto es muy importante. Si no hay un encuentro con Cristo, va a ser muy difícil transmitirlo. También generar espacios de encuentro, de diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y el tejido social de nuestro país. Sí, el tejido social en México está muy fragmentado, la violencia, hay muchas situaciones que han ido fragmentando a este tejido social y que ha dejado de considerar a la persona como prioritaria. Entonces, esto sí es muy, muy importante. Que también quiero resaltar que la iglesia no está aislada en sí misma, sino está con esa disposición, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad. Entonces, la iglesia está trabajando y nos invitan los obispos justamente a eso, a que nosotros podamos trabajar con otros actores de la sociedad, no solo de, pues solo la Acción Católica entonces solo mi grupo o solo mi parroquia, sino que podamos ver otras opciones para favorecer la reconstrucción de ese tejido social y la reconstrucción de la dignidad de las personas. Vivir los valores del reino y fortalecer el protagonismo del laico, sujeto de la evangelización, así como su sentido de pertenencia y participación en la comunidad cristiana. Si somos cristianos, estamos dentro de la iglesia, y estar dentro de la iglesia es una acogida muy bonita, es sentirse parte de un todo, no tan simple, sino algo que realmente le da sentido a nuestras vidas. Y atender especialmente a las necesidades materiales y espirituales de la familia, base fundamental de la sociedad y de la iglesia. Esto es muy importante, el enfoque a la familia como tal, que nos va a solidificar en una construcción de una vida más digna, para que cumpla su misión de educar en los valores humanos y cristianos. Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte hablan sobre una opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. Entonces, aquí también es muy extenso, son 7 compromisos, incorporar la doctrina social de la iglesia como un eje transversal en la formación de los agentes de pastoral, en las catequesis ordinarias y presacramentales de todos los fieles cristianos. Entonces, incorporar todos los documentos de la doctrina social de la iglesia es muy importante, porque son un eje transversal, o sea, la formación que podemos adquirir desde estos documentos nos van a dar una pauta muy amplia y nos van a dar luces muy concretas para seguir trabajando de manera general en la pastoral. Impulsar y reconstruir el sentido comunitario de nuestras comunidades para que toda persona se involucre y participe en las causas sociales de la sociedad. Dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales para construir por la paz. Recuerden, ahorita se hicieron los observatorios por la paz. En septiembre va a ser
Becky, ¿cómo se llama este evento? El Encuentro Nacional por la Paz. Entonces, Diálogo. diálogos, sí, exacto. Diálogo Nacional por la Paz. Entonces, la iglesia no está aislada de las necesidades de México. O sea, los obispos, desde una perspectiva muy iluminada, diría yo, por el Espíritu Santo, han sacado estas conclusiones que de algún modo nos ayudan y nos dan pues, prácticamente una ruta ya trazada sobre qué podemos trabajar. Apoyar y acompañar las causas indígenas en el cuidado y protección de sus riquezas naturales, de su territorio y de su cultura. Apoyar la fundación de centros de derechos humanos en las comunidades cristianas de manera que se fortalezca el Estado de Derecho en nuestro país. El tema de los migrantes, o sea, es una cosa indignante de repente cómo son tratados, por ejemplo, o sea, situaciones muy, muy complicadas. Recibir con caridad, acompañar, defender los derechos e integrar a los hermanos y hermanas migrantes que transiten o deseen permanecer con nosotros. Fomentar el sentido de responsabilidad civil de los ciudadanos. Entonces, esa parte de responsabilidad civil que tenemos, o sea, somos laicos, pero ciudadanos. Entonces, también tenemos obligaciones civiles que debemos cumplir. Luego, la tercera sección, opción por una iglesia pueblo, y esta está muy bonito esta parte, porque es reconocer, valorar y acompañar la religiosidad popular como un espacio donde se encuentre la fe de la iglesia pueblo. O sea, esta parte de ese seguimiento, entendiendo la religiosidad popular como tal, o sea, no demeritando sacramentos, pero esa riqueza que se puede dar es muy importante. Implementar las estructuras necesarias a través de los diversos consejos de pastoral y asuntos económicos en las parroquias, para fortalecer la colaboración de los laicos y hacer operativos los principios de comunión y participación. Todas las actividades parroquiales son muy importantes. La acción católica, o sea, tiene que estar ahí, en la parroquia. Esa es nuestra esencia, nuestra base fundamental. Abrir más espacios por una iglesia pueblo, una iglesia incluyente donde se acoja con misericordia a esposos vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ancianos, indigentes, inmigrantes, entre otros. Que es importante ser una iglesia inclusiva. El Papa Francisco, en el mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud, volvió a recalcar algo. En la iglesia caben todos. Y eso es muy importante. De repente se puede prestar, o en historias muy viejas he escuchado esa parte de, híjole, es divorciada. No, pues no, ya, o sea, no tiene iglesia, no tiene cupo en nuestra iglesia, en nuestro grupo menos, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Somos una iglesia y en la iglesia hay espacio para todos, o sea, no somos una aduana donde seccionamos quién sí, quién no. Somos una iglesia y transmitir a Cristo es transmitirlo a todos. Entonces, estos espacios son muy importantes considerarlos. Asumir y tomar conciencia como obispos y presbíteros, esto es muy enfocado a ellos, de la pertenencia a la iglesia pueblo, manifestándolo en nuestras actitudes y formando en esta disposición espiritual a los candidatos al presbiterio. Este seguimiento que se va dando en los seminarios. Promover el liderazgo femenino y una participación más amplia en la vida de la iglesia desde un auténtico respeto a su dignidad. O sea, y la iglesia no, o sea, busca ese liderazgo que pueden aportar no solo los hombres, sino las mujeres, o sea, esa parte incluyente, que creo que esta es la mera inclusión, donde todos cabemos, donde todos tenemos un espacio y donde todos podemos desarrollarnos. Valorar la presencia y el testimonio de las consagradas y los consagrados para que desde su carisma busquen vivir más auténticamente el espíritu original de su instituto religioso y ellos fortalezcan su integración en los procesos evangelizadores de las diócesis donde se encuentran. Promover y fortalecer una participación más intensa y fructuosa de los sacramentos en la vida de los fieles, principalmente en la Eucaristía. Entonces, esta parte importante de promover una participación más intensa para nosotros también es clave. O sea, esa parte de la frecuencia sacramental siempre nos va a ayudar a tener una vida más espiritual y más unida a Cristo.
Entonces, esta es la tercera parte. La cuarta parte, opción por una iglesia misionera y evangelizadora. Entonces, parte de los objetivos es como una iglesia en salida, fortalecer la experiencia de la misión continental, así como la misión ad gentes, a fin de que podamos hacernos presentes en todas las periferias existenciales y geográficas. O sea, ir a todos lados, como dijo Jesús, vayan por todo el mundo. O sea, no es solo en la parte donde me queda cerca, solo en la parte donde creo que estoy más cómoda, sino a todas las periferias. Y esta palabra de periferias es muy importante. El Papa Francisco lo ha repetido muchas veces. Ir a las periferias, a los más alejados. Ahí es donde tenemos que ser misioneros, que tenemos que ser evangelizadores. Promocionar e impulsar el procesos evangelizadores en las comunidades cristianas que parten de una experiencia querigmática y generen itinerarios de formación de inspiración catecumenal y permanente, utilizando adecuadamente y con eficacia los medios de comunicación y las redes sociales. La iglesia también piensa en el tema de la actualidad, o sea, no dice, pues te llevas tu librito y ya, o sea, si lo de hoy son redes sociales y con las redes sociales se puede evangelizar, úsenlas, hay que aprovecharlas. Implementar experiencias de acompañamiento y formación permanente para los presbíteros que propicien la vivencia de un encuentro con Jesucristo vivo, para que en el contacto continuo con él fortalezcan sus esfuerzos de la conversión personal y pastoral. Este sí es propio para los sacerdotes. Examinar y renovar los procesos y programas de formación en los seminarios, también está muy enfocada en eso, pero recuerden que también la Acción Católica ha apoyado mucho tiempo a esta generación de vocaciones. Conocer y asumir en nuestros procesos pastorales la conversión pastoral, la sinodalidad y la riqueza del método guadalupano de evangelización. Esto también, o sea, conocer y asumir en nuestros procesos pastorales es una frase muy significativa. O sea, necesitamos todos conocer el plan diocesano de pastoral de cada una de nuestras diócesis. ¿Por qué? Porque ahí está la sinodalidad, ahí está el caminar juntos. No podemos caminar juntos si no sabemos cuál es el rumbo. Entonces, sí es muy importante que todos estemos inmersos en eso. Fortalecer a través de las comisiones y dimensiones de la Conferencia del Episcopado Mexicano los equipos de trabajo y los procesos de renovación de los planes de pastoral de las provincias, así como de sus estructuras con un sentido de comunión y participación eclesial, entendiendo que cada región tiene una realidad diferente. Promover en todas las comunidades una vida más profunda de oración y el impulso a la práctica de la lectio divina. Recuerden, la lectio divina sí es una oración litúrgica, entonces esta parte de la oración no la dejemos de lado. Hace unos meses, recuerdo que en una reunión de la Junta Nacional nos comentaban eso, ¿cuántas veces vamos al Santísimo? O sea, realmente momentos de oración, o sea, de frente con Él, hablando con Él, esos momentos de oración nos van a fortalecer el apostolado. Diría mi sobrina, es como la gasolina que alimenta el coche, algo así. Si no recargamos nuestras pilas en la espiritualidad, va a ser muy difícil y muy pesado nuestro apostolado. Entonces, la oración no la dejen a un lado. O sea, siempre es muy importante que la mantengamos. Luego, opción por una iglesia compasiva y testigo de la redención. Bueno, realizar con efectividad y creatividad en los diferentes ámbitos eclesiales el compromiso de hacer una iglesia pobre para los pobres. Implementar y hacer crecer centros de escucha y atención a víctimas. Identificar y acompañar a los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Pueden ser migrantes, mujeres violentadas, indigentes, damnificados por los constantes desastres de la naturaleza, jóvenes en situaciones de riesgo, enfermos y presos, entre otros. Aquí el abanico de opciones es muy amplio. Entonces, depende el que a nosotros, pues, de algún modo nos toque nuestras realidades, a quien podríamos ir apoyando. Todo esto es meramente pastoral social. Crear centros de apoyo para el desarrollo integral de las personas, impulsando de manera especial la promoción económica y para el trabajo comunitario y solidario. Crear y fortalecer los grupos de Cáritas.
Entonces, sí, a mí me dio mucho gusto ahorita escuchar que decían, no, pues sí, estamos en la pastoral social y apoyamos a Cáritas. O sea, realmente creo que la suma de nuestros pequeños esfuerzos hacen un esfuerzo mayor. La opción por una iglesia que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Y esto a mí se me hace súper enriquecedor porque nos ayuda de algún modo en esa, tal cual, en esa esperanza de lo que pudiéramos tener. Promover iniciativas de educación y desarrollo humano integral de los adolescentes y jóvenes en nuestras parroquias, en espacios donde se sientan atendidos y acompañados con el esfuerzo y la participación de los mismos jóvenes y de las familias. Instrumentar iniciativas pastorales para acercarnos a los adolescentes y jóvenes en sus diversas realidades y ambientes, campesinos, indígenas, estudiantiles, obreros, migrantes, urbanos, y como jóvenes adultos con una disposición a la escucha y al diálogo, ayudando a fortalecer su proyecto de vida. Acompañar y promover encuentros con Jesucristo vivo desde un proyecto de pastoral de adolescentes y jóvenes con sentido querigmático, acorde a los lenguajes, signos y ritmos de nuestro tiempo que desemboquen en una cultura vocacional. Favorecer iniciativas de evangelización y trabajo misionero de los jóvenes hacia los mismos jóvenes, o sea, el joven evangeliza al joven, utilizando las nuevas tecnologías y su original creatividad para generar redes en el anuncio del evangelio y descubrir el sentido de su vida y su misión en la sociedad y la iglesia. Realizar proyectos pastorales encaminados a acompañar y ayudar a los jóvenes en riesgo de violencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas. Aquí, tal cual, los jóvenes sí son un punto muy vulnerable en nuestra sociedad, con ambientes más sanos que les ayude a desarrollar su espíritu juvenil. Entonces, esos son todos, bueno, son todos los compromisos pastorales que marca el PGP. Les comento, es muy, muy importante que leamos el documento, que nos insertemos en el plan diocesano de pastoral, porque eso nos va a ayudar a tener una acción católica más sólida. Ya hay una metodología, ya hay una manera de cómo hacer las cosas, pero sí es muy importante que todos trabajemos en comunidad, en unidad, porque eso nos va a fortalecer. Creo que es algo de lo que necesitamos reforzar. Entonces, sí los invitaría a que este tema no se quedara solo en el tema, era más una actividad informativa de recordatorio para que nosotros desde nuestros grupos, bases o diocesanos, podamos ir trabajando y hacer como, pues de algún modo, planes de trabajo mucho más aterrizados, atendiendo las necesidades pastorales que podemos tener en nuestro entorno. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta al respecto. Creo que sí, también me pasé de tiempo, procuré hacerlo muy digerible, pero sí, me pasé un poquito de tiempo. Sí, Becky, adelante. Muchas gracias, Silvita, por este recordatorio, cómo debemos de trabajar dentro de la acción católica, sobre todo en el ver, juzgar y actuar, enfocado en los puntos que tú nos has fortalecido en la doctrina social de la Iglesia. Y pues fíjate que en este caminar que nos has compartido dentro de la dimensión de laicos, que es donde nos dirige Monseñor Víctor, pues ahí nos invitan como Acción Católica de este plan pastoral, nos invita a 3 opciones. La iglesia que anuncia y construye la dignidad humana, lo que tú nos has recordado, y la iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. Dentro de todo ese abanico que nos has compartido, pues yo creo que ahorita de los que estamos aquí presentes, como dices, nos dio mucho gusto que están insertos en varias pastorales, como la Acción Católica, que tenemos un abanico de opciones y de desafíos y de retos. Gracias por este compartir y por este recordarnos que tenemos que estar insertos en la construcción de la paz y de las causas sociales, es lo que ahorita como prioridad nos está invitando a la dimensión de laicos, y el reconocer la dignidad humana, que eso es muy importante fortalecerlo y que vaya pues desde el norte hasta el sur en esta medida de dar nuestra semillita. Gracias por este esfuerzo de sintetizar
porque es muy extenso y muy amplio. Gracias. Pues sí, de hecho, algo importante de la Acción Católica es justamente dar respuesta a las problemáticas sociales de la realidad del momento. Entonces, sí, ahorita trabajar en la dignidad humana, trabajar en la reconstrucción del tejido social, de la paz, es muy importante. No basta con quedarnos orando, o sea, es orar más tener acción. Y nuestro nombre lo dice, Acción Católica. Entonces, es importante sí dejar la pasividad o aumentar nuestra actividad para poder construir y mejorar nuestros entornos. Pues no sé, alguien si igual tiene algún comentario, alguna duda al respecto. Buenas Ya. noches. Buenas noches, soy Angélica Sierra de la Arquidiócesis de México. Quería preguntarte si toda la historia que narraste del método ver, juzgar y actuar, si se encuentra en algún documento así tan concreto. Mira, hice una recopilación de información y la agregué, de hecho, aquí está la bibliografía. Entonces, por ejemplo, Cáritas de Ecuador tiene la mayoría de la línea del tiempo. O sea, es un documento más largo, yo lo traté de sintetizar para poder explicarlo mejor, pero sí, igual si quieren tomar esta información, se las puse porque eso nos va a ayudar o les va a ayudar a ustedes a tener información más amplia. Lo que hice es sintetizar mucho, entonces, pero si gustan entrar en estos links o ver prácticamente los documentos fuente, son todos estos los que tengo. Entonces, Chayito levantó la mano y luego Flor. Perdón, ¿van a pasar las diapositivas? Bueno, el Power. ¿O no se había? No, Becky lo tiene ahorita ya en PDF. No sé si ahorita igual se lo subo al chat para que puedan descargarlo. Ok, muchas gracias. Y estuvo muy interesante. Gracias a ti, Angélica. De nada. Bueno, yo quiero felicitar a Silvis por este recordatorio que nos ha hecho. Y nos da esa panorámica de saber que hay mucho que hacer, que no podemos estar ociosos, como dice el Evangelio, no permanezcamos ociosos, sino que vayamos a trabajar a la viña del Señor. Hay muchas opciones, hay como nos recordó el PGP, todos los enfoques que la Iglesia de México tiene para estos momentos que ya han sido analizados, juzgados por los criterios cristianos, pero ahora nos toca poner el cómo, dónde y quiénes y a qué me compromete a mí. Porque es muy fácil decir, ay, pues que lo hagan los demás o que lo hagan, sino que yo, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Gracias. Gracias, Chayito. Sí, es algo importante. De hecho, yo quería terminar diciendo que todos dieran algún compromiso, pero la verdad sentí que iba a ser como muy amplio. Y yo espero que sí hagan su compromiso, pero con sus grupos, en sus diócesis, en sus parroquias, en sus grupos base. Entonces, Flor y después Alejandra. Buenas noches, Silvia. No, yo solamente quiero resaltar más bien el trabajo siempre de la Acción Católica que va a la vanguardia en cuanto a nuestro proceso de formación permanente. Y te lo digo por esto. Este lunes acaba de empezar apenas, nos invitó el obispo a todos los que formamos parte del Consejo Diocesano Laical, ya no sé cómo le llamen en sus diócesis o se llame igual. Y apenas nos dieron el primer conversatorio de la paz, apenas, cuando nosotros pues ya tenemos mucho tiempo que lo vimos. Entonces, incluso ahorita está Xochitl conectada, la que es también de aquí de la diócesis de Gómez Palacio, ella sí fue, yo tuve otro compromiso en otro grupo, y dice, oye, es que nosotros ya lo vimos.
nos lo dimos ustedes, lo vimos con Becky, lo estuvimos viendo por Face. Entonces, es bueno recalcar y es bueno pues como que echarnos por a nosotros mismas de que si estamos al pendiente, nuestra formación es permanente y aparte actualizada. Yo aquí estoy viendo y tengo a la mano el PGP, o sea, al encuentro estoy viendo lo que tú nos estás poniendo y estoy a la par, hasta aquí estoy viendo los compromisos pastorales de cada opción, ¿verdad? Y ahorita por lo que pregunta Angélica, pues yo recuerdo que fue de lo primeritito que a mí me enseñaron cuando yo ingreso a la Acción Católica aquí en Gómez Palacio, que es el plan, el plan de Juan Navarro, creo que así es, ¿no? El ver, jugar y actuar. Entonces, probablemente, no probablemente, esté ya renovado, tenga ya menos situaciones, o no sé, si se ha actualizado. Entonces, ¿a cuál es la biografía? ¿A cuál es eso? Pues es el método de Juan Navarro. Creo que todavía tengo yo por ahí una carpeta con el material que me dieron cuando yo ingreso a la Acción Católica. Entonces, seguirá siendo uno de los mejores métodos para continuar enseñando, colaborando y trabajando. Es mi comentario. Sí, Flor, muchas gracias. Sí, de hecho, hubo, o sea, es un método de la Acción Católica desde siempre, por eso les decía, puede ser recordatorio para algunos o formación para otros, y que nos va a ayudar a dar pautas mucho más puntuales justamente en este tema de nuestros planes de acción o nuestras líneas de acción, porque recuerden que esto es preparativo para la asamblea y que pues nos tiene que ir enfocando a la realidad. Esas líneas de acción se van a trazar basándonos en un ver, en un juzgar y en un actuar. Ale, adelante. Hola, buenas noches a todos. Pues bueno, antes que nada, pues darte las gracias por este tema, Silvia. Muy interesante, muy enriquecedor. La verdad es que sí, como bien lo mencionaste, para algunos es pues algo nuevo. Lo dices muy sintetizado, eso me gustó mucho, muy entendible. Y pues nos acabas de dar una pequeña sacudida así para decir qué estamos haciendo, qué tenemos que hacer y pues trabajar, ¿no? En nuestras diócesis para poder seguir teniendo el aumento de militantes. Creo que es importante y es fundamental. Muchas gracias, Silvia. Eso sería todo. Gracias, Ale. Pues sí traté de resumir lo más que se pudo. Yo espero que no haya sido un bombardeo de mucha información, pero justo era eso, para que todos podamos como entrar en conciencia. Que algo que decía Flor importante, o sea, sí es bueno reconocer lo que estamos haciendo bien, porque hay muchas cosas que estamos haciendo bien, pero que no perdamos el ritmo, que hay que seguir trabajando. Adelante, Citlali Maldonado. Perdón, es que no me veía y no me oía. Sí, así como dice Flor, sí hay cosas buenas que hemos hecho. Nosotros, como UFCM, estuvimos haciendo una campaña, pues casi intensiva por ser artesanas de paz. Tenemos también por ahí un documento que sirve de estudio, porque, por ejemplo, este encuentro que se va a llevar en septiembre, es por eso justo que se llevó la reunión con el señor obispo el lunes. Sí llevan un método diferente del que hicimos nosotros, de alguna manera, abarcan otras áreas, pero que también son importantes. Y nos ha pasado mucho. Afortunadamente, siempre hemos tenido como que las enseñanzas o las formaciones antes de que se baje a la misma diócesis, a todo el proceso. Por eso a veces también, como Acción Católica de Gómez Palacio, no encontramos dónde ubicarnos porque hacemos demasiadas cosas. Y yo creo que el tema de sinodalidad pues nos cae como anillo al dedo porque pues también hemos de reconocer que todo el trabajo se tiene que compartir con los demás grupos. O sea, es bueno, a mí me gustó, a pesar de que pues es un tema que ya lo habíamos visto, cuando lo vemos nosotros como Acción Católica, pues nada más escuchamos el pensar, el sentir, el actuar, el juzgar de nuestros grupos
que como luego dicen, pues Acción Católica, aunque sean diferentes grupos, todos traemos un mismo lema, una misma síntesis y todo. Pero yo lo disfruté porque tuve que, el ejercicio me tocó compartirlo con MFC, con encuentros matrimoniales, con no sé qué otro grupo era, con alguien de pastoral juvenil. Entonces, pues son otras cosas las que ellos también aportan y trabajamos la sinodalidad. Te felicito mucho, Silvia. Me gustó que fue muy sintetizado. Está padre porque el PGP, cuando nos lo dieron a nosotros, que fue hace muchos años, creo que hace como 5 o algo así, cuando empezó. Por eso te digo, sí vamos muy a la vanguardia. Yo me acuerdo que ese documento justo fue el tema de cuando fueron las elecciones, donde nosotros quedamos como vicepresidente, bueno, yo al menos como vicepresidenta de la Junta, y nos lo dio así también muy resumido el padre Julio, que en aquel entonces estaba como suplente o encargado, vicario, asesor, administrador, no sé, porque habíamos tenido pues el deceso de nuestro obispo, y nos lo dio en las elecciones, y fue así como que es mucho trabajo, es mucho material, y empezamos a discernirlo durante estos 5 años que hemos estado caminando. Creo que nos falta mucho, no podemos cantar victoria, pero sí hemos hecho pues buen trabajo. Muchas gracias por la oportunidad de participar y buenas noches a todos. Muchas gracias a ti, Citlali. Sí, o sea, el PGP fue en 2018, en las asambleas nacionales, la plenaria nacional de San Juan. También fue el padre Jasso quien nos dio también este tema. Es algo que sí es importante recalcar, como lo comentan, la Acción Católica sí ha sido siempre pionera de muchas cosas y primerea mucho. Entonces, eso es algo que hay que reconocernos, que vamos bien, pero como les digo, o sea, no hay que perder el ritmo. Lo que hacemos bien, hay que aplaudirlo, hay que decir, ok, bien, lo estamos haciendo bien, lo reconocemos, pero hay que seguir. Entonces, sin aflojar el paso. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por sus participaciones. Yo espero que esto pues sea un preámbulo justamente para seguir formándonos, trabajando, comprometiéndonos. Entonces, ya mandé por el chat el documento en PDF, entonces igual ustedes lo pueden tener a la mano. Obviamente sí es información sintetizada. Yo les recomiendo que sí que al final que puse la bibliografía se vayan a esa información fuente, se ojeen el PGP o vayan teniendo como si algunas actividades, acérquense a su dimensión de laicos, si no están insertos en ella, si ya están, continúen con esa cercanía. Y pues nada, yo espero poder vernos, abrazarnos en la próxima asamblea. Pues por mi parte es todo. Adelante, Becky. Gracias, Chivis. Muy bueno el tema. Gracias. Saludos a todos. Hay días en que tenemos ansiedad. Becky, estás muteada. No se escucha, Becky. Ay, perdón. Gracias, Silvis. Pues para todos esto es un recordatorio, es este caminar que vamos rumbo a las asambleas, en donde nuestro lema, les recuerdo, es pastores y laicos caminando en sinodalidad. Entonces es la invitación para que nos unamos con nuestro asistente, estar trabajando en los planes diocesanos, particularmente en nuestras diócesis, y esto, aunque en las asambleas solo van a ir los dirigentes, va a trabajarse todo este material en las diócesis, en las parroquias, para que por favor lo bajemos y estemos al pendientes cuál van a ser los retos y los desafíos que vamos a traer de las asambleas, y seguirlos invitando en la oración para que el Señor nos ilumine en el discernimiento para dar respuesta a estos retos muchos que tenemos, pero unidos con Cristo en la oración, fortalecidos. Los invito a que seamos de misa diaria, de visita al Santísimo, porque es nuestra energía para que estemos fuertes, firmes y valientes.
muy llenos de Dios y que estemos luchando por construir un mundo mejor, así en estas pequeñas comunidades, a lo que hemos sido llamados. Entonces, muchísimas gracias por su presencia, por su participación y estaremos siguiendo en esta comunicación porque es necesario unirnos para dar respuesta a todo lo que el Señor nos está llamando. Mil gracias y nos vemos hasta la próxima.